La Edad Media fue un periodo de tiempo de la humanidad que se dio entre el siglo V y el XV, que muchos historiadores también llaman como la Edad Oscura. Esto se debe al poco avance científico, intelectual y social que ocurrió en esta, pero esto no quiere decir que una gran variedad de grandes e importantes imperios, para bien o para mal, no nacieran o se fortalecieran durante la misma. Siguiendo nuestra serie de grandes imperios de la historia, donde ya hemos hablado sobre aquellas grandes naciones antiguas y de los inicios del primer milenio, el día de hoy haremos lo mismo, pero con aquellos del periodo de tiempo en cuestión. Yo soy Rafael Peraza y esto es los 5 imperios más importantes de la Edad Media. Imperio Bizantino. Este imperio comenzó como solamente una ciudad y su nombre fue Bizancio. Esta había crecido a partir de una antigua colonia griega fundada en el lado europeo del río Bósforo. La ciudad fue tomada en el 330 por Constantino I, emperador de Roma, quien la refundó como Constantinopla. La caída de la Roma occidental en el 476 puso fin a la mitad más antigua y alguna vez importante de dicho imperio, pero el lado oriental continuó llamándose a sí misma como Roma y también como Nuevo Imperio Bizantino, con Constantinopla como capital. El reino oriental se diferenciaba del occidental en muchos aspectos, eran más griegos que romanos, eran más comerciales y económicamente estables debido a su importante ubicación geográfica y también mucho más desarrollo urbano. Uno de sus emperadores más importantes, cuyo nombre era Justiniano, quien gobernó del 527 al 565, se puso como misión devolver a Roma a su antiguo poder y tamaño, y luego de varias campañas militares exitosas, reconquistó parte de la Europa occidental perdida tras la caída de la antigua Roma. Además de esto, construyó la gran catedral de la Hagia Sofía en su capital y emitió la codificación básica del derecho romano. Después de su muerte, el imperio se debilitó bastante y a partir de allí todo se vino abajo poco a poco. Aunque sus gobernantes continuaron llamándose a sí mismos como emperadores romanos, mucho después de la muerte de Justiniano, el término bizantino comenzó a describir con mayor precisión al imperio medieval. Con el tiempo, el cristianismo bizantino se adaptó y cambió bastante con respecto al resto de Europa, llamándose ahora como cristianismo ortodoxo. Durante esta separación del catolicismo original, árabes y turcos selyúcidas se aprovecharon de la situación y aumentaron su poder en la zona. Debido a estas amenazas a su poder, a fines del siglo XI, el emperador Alexios I Comneno buscó la ayuda de Venecia y del Papa, los cuales respondieron a su llamado, pero no de la manera que el emperador esperaba. Estos comenzaron a ayudarlo a sacar a los musulmanes de la zona, es verdad, pero también convirtieron a estas cruzadas más en expediciones de saqueo y violaciones que en una guerra santa. Por años, reinos de toda Europa se pusieron en marcha con destino a Tierra Santa, para supuestamente tomarla en nombre de Dios y sacar a los infieles, pero el daño que causaban en la zona dentro del propio imperio bizantino era algo terrorífico. En la Cuarta Cruzada, los venecianos tomaron Constantinopla y establecieron una línea de emperadores latinos, eliminando la influencia griega y ganando el total control de la entrada del Mar Negro y a la salida del Mediterráneo también. Aún así, décadas después, la capital y el trono fueron recuperadas por los exiliados bizantinos de sangre real en el 1261, restableciendo la línea romana oriental original, pero el daño al imperio ya era demasiado grande. Es más, llamarlo imperio no sería lo correcto, ya que para ese momento este reino no era poco más que una gran ciudad-estado dueña de algunas islas y tierras alrededor de sus muros, pero aún así la ciudad aguantó los ataques de todo tipo de enemigos por mucho, pero muchísimo tiempo. En el siglo XIV los otomanos comenzaron a asediarla e intentar tomar la gran ciudad. Luego de varios intentos, sería el sitio prolongado de Constantinopla de la mano del gran Mehmed II, que terminó en 1453, luego de varios años, en el que por fin derribaría los grandes muros de la capital y terminarían tomando todas sus tierras. Y luego de la conquista otomana, luego de más de 1000 años de existencia, sería cuando el Imperio Romano de Oriente, mejor conocido como el Imperio Bizantino, dejaría de existir. Y así fue como cayó
uno de los imperios más importantes y longevos de la historia. Herederos de Roma, responsables del surgimiento del cristianismo ortodoxo, del origen de las cruzadas, del comercio en el Mediterráneo, de la prolongación del derecho romano y muchas cosas más. Su disolución fue tan importante en la historia que muchísimos historiadores y expertos consideran su caída como uno de los 3 acontecimientos que le daría fin a la Edad Media, siendo los otros 2 la invención de la imprenta y el entre comillas descubrimiento de América tras las expediciones de Colón. Francia. La idea de Francia como un solo reino es una que existe desde mediados del siglo V, pero de ahí y por los siguientes 300 años no se podría decir que esta nación fuese una totalmente unida ni influyente. Para eso tendríamos que remontarnos al siglo VIII, cuando Carlomagno no solo asegura sus fronteras al sur, sino que conquista gran parte de lo que hoy es el norte de Italia, Alemania, Holanda y Bélgica. Tanto así que, aprovechando varios problemas de la zona, hasta el propio Papa lo nombró como emperador del nuevo Sacro Imperio Romano, descendiente espiritual de la Roma occidental. Aunque este señor ni sus tierras tenían ya nada de romanas. Aún así, sus descendientes no pudieron mantener su imperio unido, y para el 842 el imperio se separa en 3, iniciando un largo periodo de conflictos por el control de toda la nación. Si nos vamos con los estimados de la mayoría de historiadores, si vamos a hablar como tal del reino de Francia en la Edad Media, debemos remontarnos al final de las guerras por el control del país que se dieron entre el año 843 y 987, que resultaron en la unificación del reino, excepto por el lado más oriental que se mantuvo como el Sacro Imperio Romano, que trajo consigo el inicio de la dinastía de los Capeto. La expansión y defensa de fronteras del reino, gracias al control por parte de la Casa del Real de los Capeto, solidifica a Francia como un titán de la zona en esa época, pero esto no fue algo pacífico. Por siglos, numerosas luchas contra varios principados del reino que querían ser independientes y en algún momento hasta lo fueron, como el caso de Normandía y Anjou, que se habían consolidado tras las invasiones vikingas, ocuparon muchos de los recursos del reino, pero eventualmente tanto Anjou como Normandía terminaron siendo incorporados oficialmente a Francia, consolidando así para inicios de los 1100 al reino franco. Durante el siglo XII, en el país se vio la implementación, elaboración y extensión del sistema económico señorial, también conocido como feudal, incluyendo la vinculación de los campesinos a la tierra en que vivían a través de la servidumbre. Este dio paso a un sistema feudal de derechos y obligaciones políticas entre señores y dueños de ciertas tierras de acuerdo al rey y a sus vasallos. A eso también se le llamó como Revolución Feudal del siglo XI, durante la cual señores de algunas pequeñas tierras, en nombre del rey, tomaron el control de más zonas a su alrededor en muchas otras regiones, y la apropiación por parte de señores regionales y locales de diversos derechos administrativos, fiscales y judiciales para sí mismos. A partir del siglo XIII, el Estado recuperó lentamente el control de varios de estos poderes que se fueron perdiendo a favor de dichos señores feudales bastante egocéntricos y bastante hambrientos de poder, pero la inestabilidad del reino ya era muy grande. Deudas, problemas con otras naciones, conflictos por el control, asignación de papas y muchas cosas más metieron a Francia en una gran crisis que se desarrolló entre los siglos XIII y XIV, lo que llevó a más reformas y también al fin de la servidumbre para quitarle más poder a los señores feudales que se habían vuelto prácticamente mini naciones internas que le llevaban la contraria a los reyes. Aún así, no todo fue malo. A partir de los siglos XII y XIII, Francia estuvo en el centro y a menudo era el origen de muchas vibrantes producciones culturales que se extendieron por gran parte de Europa occidental, incluida la transición de la arquitectura románica a la arquitectura gótica, que se originó en Francia en pleno siglo XII, y también al arte gótico, cabe recalcar. La fundación de universidades medievales como la Universidad de París, Montpellier, Toulouse y Orleans sirvieron como el ejemplo para toda Europa de cómo masificar y organizar un sistema educativo superior que fuese mucho más efectivo que solo contratar tutores para los más altos rangos. Y también se originó el llamado Renacimiento del siglo XII,
XIV, que constaba de una ola de nueva literatura, poesía y filosofía medieval que sirvió para inspirar a eruditos y artistas de todo el continente. La música medieval se origina también en Francia, y poco después de esto todo gran salón de reyes y señores feudales extranjeros la habían adoptado igual para decorar sus fiestas y reuniones. Si tenemos que elegir un final para la Francia medieval, sin duda alguna tenemos que irnos a la Guerra de los 100 años, donde por más de 100 años, irónicamente, este reino estuvo al borde del colapso en más de una ocasión a manos de los ingleses. Que por cierto, también tenemos una saga entera hablando de esta guerra y de la historia de Juana de Arco en el canal, link en la descripción o dándole la I latina que aparece en la esquina superior de tu pantalla. Pero aún así, contra todo pronóstico y con la ayuda de personalidades históricas importantísimas, como la mismísima Juana de Arco, para el año 1453 los francos habían expulsado por casi completo a sus enemigos, y una nueva Francia surge, pero esta ya no sería considerada como medieval, así que tal vez hablaremos de ella en otro video. Imperio Mongol. ¿Y cómo hablar de los grandes imperios de cualquier periodo de la historia sin los mongoles? Conocidos por la guerra, irónicamente la paz productiva, en sus inicios dirigido por humildes habitantes de las estepas, pero exitosos debido al dominio de las tecnologías de guerra más versátiles y las estrategias avanzadas de guerra basadas en la caballería de la época, el Imperio Mongol, sin duda alguna, encarnó todas esas características que lo convirtieron en el segundo reino más grande de todos los tiempos en extensión de tamaño. En su apogeo, los mongoles cubrieron el territorio continuo más extenso de la historia. Dirigido al principio por el famoso Genghis Khan, dicho imperio duró desde 1206 hasta el 1368. Durante este tiempo se expandió para cubrir la mayor parte de Eurasia, gracias a tecnologías avanzadas y a una enorme horda de guerreros nómadas a caballo, con espadas, arcos, flechas, pero también con todo tipo de desarrolladas máquinas de asedio. El imperio fue fundado en 1206 cuando Temujin, hijo de un cacique mongol, asumió el poder y cambió su nombre a Genghis Khan, que significa gobernante universal. El joven guerrero ya había derrotado al líder más poderoso de los mongoles y también en el proceso fomentando el descontento entre la aristocracia de su pueblo y la gente en general, revolucionando todo el sistema feudal y de gobierno de los antiguos mongoles. Y todo esto, más su destreza militar y rasgos de liderazgo, hicieron que el gran Genghis Khan demostrara ser uno de los personajes más grandes e importantes de la historia, y aún no hemos hablado de sus conquistas. En ese momento, los agricultores nómadas de Mongolia dependían de la tierra para sustentarse. Sus rebaños de cabras, ovejas, caballos y otros animales necesitaban abundante pasto y agua, y los mongoles tenían que viajar con frecuencia para mantenerlos. Las sequías, las enfermedades y demás podrían acabar rápidamente con sus medios de subsistencia. Teniendo esto en cuenta, Genghis Khan ayudó a disipar esta sensación de precariedad con la promesa de más tierras fértiles por medio de la conquista de las mismas. Este logró lo que para ese momento parecía imposible, unir las tribus de Mongolia, y luego de conquistarlas apoyó la economía campesina de China, estableciendo impuestos y empujando cooperativas rurales. Reformó las leyes de su pueblo e introdujo una forma de gobierno militar feudal. Abrazó la libertad comercial y religiosa, cosa que no pasaba en ningún otro imperio de la época, y adoptó tecnologías avanzadas de la época como estribos, arcos, compuestos, armaduras de cuero y pólvora. Su éxito se basó en una nueva estructura militar compleja y tácticas militares nunca antes vistas, como lluvias de flechas, acumulación de enormes arsenales de pólvora, ataques repetidos y rápidos, asedios por capas y guerra psicológica. Sus ejércitos prácticamente vivían 2/3 de sus vidas a caballo, no bajaban de ellos, y con su tenacidad y viveza, más las innovaciones tecnológicas y tácticas que adoptaron de los pueblos que conquistaron, se convirtieron en una fuerza invencible por varias décadas. A pesar de su reputación de guerra brutal, el imperio mongol, debido a sus conquistas, permitió que hubiera paz en gran parte de Europa, Asia y el Medio Oriente, cosa que no había desde hace cientos y tal vez miles de años. Todo esto gracias a la estabilidad que trajo los periodos posguerra, el comercio y los viajes protegidos por la Orden de Pax Mongolia o Paz Mongola, que comenzó alrededor de 1279 y duró hasta el final del imperio. Pero echándonos un poco para atrás, también toca decir que sin duda alguna, desde la muerte de Genghis Khan en el 1227, esto condenó al imperio que fundó a largo plazo.
Como ha pasado con casi todos los grandes monarcas y generales de la historia que han conquistado muchas tierras, las disputas entre sus sucesores dividieron el imperio, esta vez en 4 partes, y para el año 1368 los 4 nuevos subimperios, que habían tomado direcciones diferentes, fueron desintegrados. Incluso dentro de todos los ataques, destrucciones de ciudades y masacres que evidentemente los mongoles sí llevaron a cabo y por lo que hoy en día son tan recordados, al final del cuento los mongoles introdujeron y practicaron sistemas de libertad religiosa y comercial que se quedaron en las tierras que conquistaron incluso siglos después de la caída de los jinetes de las estepas. Su estilo de gobierno, de recolección e inversión inteligente de impuestos y la meritocracia que había al principio que promulgaban para los cargos administrativos fueron los cimientos para la fundación de muchos otros grandes imperios y reinvención de otros que ya estaban presentes. Y sin duda alguna, por todo lo que hemos mencionado, Genghis Khan y los mongoles están en esta lista y jamás podrán ser ignorados cuando de los más grandes imperios y líderes se hable de este mundo. Incas. Aunque mucha gente no consideraría este imperio como netamente medieval, ya que existió entre el final de este periodo de tiempo y el inicio de la era moderna, que es el siguiente, decidí por criterio propio y ya sabiendo que me van a caer encima por esto, incluirlos en este video. En sus orígenes, los incas establecieron su capital en Cusco en el siglo XII, tras seguir una leyenda de la que ya hablamos en este canal en nuestro video de la fundación del Imperio Inca, link en la descripción o de nuevo en la i latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Luego de vivir en paz en Cusco por varias décadas, debido a la búsqueda de más tierras, comenzaron sus conquistas a inicios de los 1300 y en 100 años ya habían obtenido el control de una población andina de unas 12 millones de almas y grandes extensiones de tierra. Según su tradición, los incas se originaron en el pueblo de Pacaritampu, a unos 24 kilómetros al sur de Cusco. El fundador de la dinastía inca, Manco Cápac, llevó a la tribu a establecerse en Cusco, lo que hoy llamamos Cusco, que a partir de entonces siguió siendo la capital de la nación. Hasta el reinado del cuarto emperador, Maita Capac, en el siglo XIV, había poco que realmente distinguiera a los incas de las muchas otras tribus que habitaban pequeños dominios a lo largo de los Andes, pero cuando este señor que acabamos de mencionar llega, los incas comenzaron a expandirse, atacando y saqueando los pueblos de las sociedades vecinas y probablemente cobrando algún tipo de tributo. Bajo Capac Yupanqui, el siguiente emperador, los incas primero extendieron su influencia más allá del Valle del Cusco y bajo el Inca Viracocha, el octavo gobernante, iniciaron su programa de conquistas permanentemente estableciendo guarniciones entre los asentamientos de los pueblos a quienes habían derrotado. Políticas de reasentamiento forzoso de grandes contingentes de cada pueblo conquistado ayudaron a garantizar la estabilidad política del imperio al distribuir grupos étnicos por todas sus tierras y por lo tanto dificultar mucho la organización de revueltas. Los gobernadores locales eran responsables de exigir el impuesto al trabajo en el que se basaba el imperio. Y si se preguntan cómo trabajaban estas personas, resulta que los gobernadores locales eran responsables de exigir el impuesto al trabajo en el que se basaba el imperio. Este impuesto se pagaba o por dinero o también podía ser pagado por servicios en el ejército, en obras públicas o en trabajos agrícolas. Entre los años 1471 y 1493, ya aquí estamos hablando del final de la Edad Media, bajo Topainca Yupanqui, el imperio alcanzó su extensión más al sur, en lo que hoy es el centro de Chile, y se eliminaron los últimos vestigios de resistencia en la costa sur peruana. A su muerte siguió una lucha por su sucesión, de la que en el 1493 salió triunfante Huayna Cápac, uno de los incas más conocidos de la historia. Este monarca empujó el límite norte del imperio hasta el río Ancasmayo, en lo que hoy es el sur de Colombia, estableciendo así el punto más extenso de toda la nación en su historia y convirtiéndola en el imperio precolombino más extenso que existió en todo el continente americano. Su muerte desencadenó otra lucha por la sucesión, que aún no estaba resuelta en 1532, cuando los españoles llegaron al Perú. A su llegada, los ibéricos aprovecharon la gran guerra civil que llevaba años desencadenándose en el imperio, tema del que ya tenemos también un par de videos que les recomiendo. Esto ayudó al líder español Pizarro a obtener una mejor posición en estas tierras y obstaculizó simultáneamente al nuevo inca y ganador del conflicto civil, Atahualpa.
Tras una cruel trampa luego de pautar una reunión pacífica, Atahualpa es capturado por los españoles. El exigir el rescate más caro de la historia para ese momento ayudó a desestabilizar la nación, también quebró a todo el imperio, y luego de que incluso se pagó y al aún no liberar al Inca, este finalmente es ejecutado en agosto de 1533 por los españoles, y su sucesor, Topahuachpa, murió poco después de circunstancias misteriosas. La inestabilidad, la llegada de los españoles y la desintegración en curso del imperio jugaron a favor de los ibéricos, mientras consolidaban su control en la zona, capturando Cusco en noviembre de 1533 y estableciendo la Lima colonial en 1535. Un estado inca remanente duró hasta 1572 en una zona montañosa remota llamada Vitcos, pero realmente fue en 1535 cuando tenemos que decir que la esencia total del imperio inca desaparece. Con todos sus aspectos positivos y negativos, el imperio inca fue un estandarte precolombino de poder y avance. Como todos los reinos de la época, no solo los nativoamericanos, claramente cometió atrocidades en contra de sus vasallos. Pero es increíble pensar que a día de hoy, incluso considerando las naciones modernas, sigue siendo el único imperio o el único país en unir a la gran mayoría de la población suramericana bajo un solo gobierno, y uno que solía funcionar y tener mucho potencial. Sacro Imperio Romano. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Sacro Imperio Romano. El 25 de diciembre del año 800, el Papa León III coronó como emperador del supuestamente sucesor espiritual de la Roma Occidental al rey Franco, del que ya hablamos en la primera parte, Carlomagno, reviviendo a este título en esta parte de Europa, más de 3 siglos después de la caída del antiguo Imperio Romano Occidental en el 476. Esto fue una gran señal de alivio para muchos, ya que por más de 300 años, el caos, la separación, las invasiones tanto bárbaras como musulmanas por el sur y la falta de orden habían lanzado a Europa en una espiral decadente que no parecía tener fin, y la presencia de un nuevo y muy fuerte emperador podía significar la vuelta del orden en el mundo. Durante sus inicios y por medio del gobierno de Carlomagno y sus descendientes, el imperio fue uno unido y fuerte, reformando leyes y prácticas administrativas, protegiendo sus fronteras y limitando la expansión de reinos invasores. Pero desde el año 899, que la dinastía carolingia pierde la corona, grandes guerras civiles comenzarían a disputarse y a dividir políticamente a la nación. Por décadas, las familias que lucharon por el título de emperador, todas italianas, cabe recalcar, se negaban a aceptar las declaraciones de nadie por la corona, creando un sentimiento más fuerte de autogobierno e independencia, en especial en las zonas germánicas del imperio, que lo que hacían era tener un alto repudio por todo lo que fuese italiano o latino. Y estas disputas no terminarían sino hasta el año 962, cuando Otón I, rey de Alemania, fue coronado como emperador por el Papa Juan XII, presentándose a sí mismo como el sucesor de Carlomagno y comenzando una existencia continua del imperio por más de 8 siglos. Algunos historiadores se refieren a la coronación de Carlomagno como el origen del imperio, mientras que otros prefieren la coronación de Otón I como su comienzo, ya que hubo muchas interrupciones y periodos sin cabeza de estado después del fin de la dinastía carolingia, pero sea cual sea su inicio, durante los primeros siglos de su existencia, sin duda alguna, el Sacro Imperio Romano siempre fue el titán de Europa. Tanto era su poder e influencia que ni siquiera los daneses vikingos intentaron invadirlos cuando eran sus vecinos, prefiriendo incluso navegar por todo el Mediterráneo para saquear a otras personas y naciones. Incluso cuando gran parte de sus estados internos preferían autogobernarse y solo mantenerse dentro de la nación por conveniencia defensiva, este imperio dictó de gran manera el presente y futuro de Europa. Tenían la mayor población del continente. La gran mayoría de monarcas de todos los reinos de la zona eran de familias con origen germánico. Muchos de los avances políticos, sociales, filosóficos y hasta científicos se daban dentro de sus fronteras. La invención de la imprenta, la creación del protestantismo, las más grandes universidades, las mejores escuelas de arte y música, todo esto y mucho más se dio de nuevo dentro de sus fronteras, y siempre mantuvo una gran presencia política y militar en dichas tierras hasta el final de sus días.
Esta nación técnicamente vivió hasta mucho después del final de la Edad Media, llegando a ocupar en su mejor momento tierras de lo que hoy llamamos toda Italia, Alemania, partes de Polonia, la mitad de Francia, Bélgica, Holanda, Austria y muchos países más. E incluso cuando en gran parte de su historia nunca hubo tanta unidad, el mismo imperio alcanzaría a cumplir 1000 años de existencia, cosa que casi ninguna otra nación de la historia ha logrado. Y se necesitaría a una de las más grandes mentes militares de la humanidad, el mismísimo Napoleón Bonaparte, para por fin conquistarlo y disolverlo en el año 1806, dando fin al Sacro Imperio Romano, iniciando la Confederación del Rin y también poniendo la semilla para una futura Alemania. Pero de nuevo, esa es una historia para un siguiente video sobre estas naciones importantes de diferentes periodos históricos. Y bueno, mis amigos, así terminamos nuestros videos sobre los imperios más importantes de la Edad Media. Considerando los 5 que mencionamos, ¿estás de acuerdo con la lista? ¿Quiénes creen que faltaron? ¿O será que no debimos incluir a algunos? Coméntalo en la parte de abajo. Espero pronto sacar la siguiente parte de esta saga, ya hablando de la modernidad, es decir, desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Si este es el primer video que ves de nosotros, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para que puedas ver mucho más contenido como este. Tenemos listas de reproducción de todos los temas, así que espero tengas una tarde muy entretenida viéndolos todos. Recuerden que tristemente las condiciones en YouTube no han sido las mejores en el último año, así que estar suscrito y compartir esos videos con toda la gente que puedas es de las mejores formas de ayudarnos para que sigamos haciendo todo el contenido que podamos. Pero si quieres ayudar de la mejor forma, recuerda que puedes unirte a Patreon, una plataforma donde por el dinero que puedas y el dinero que quieras darnos mensualmente, nos ayudarás directamente a mantener el canal a flote, podrás hablar conmigo y sugerirme todo tipo de temas. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos nuestros Patreons, en especial a Liana Sereno, por siempre estar allí y ayudarnos a que no cerremos este canal, que de todas formas créanme que por muy mala que sea la situación, no lo vamos a cerrar. Una vez más, gracias a todos por estar aquí y ver nuestros videos. Yo fui Rafael Peraza, para el baúl de los conocimientos inútiles, y que tengan muy buen día.